Soy Roberto Navarro y esto es Arte e Historia, el espacio de Rombo Negro. Cuando comenzamos a hablar de la historia de Goya, de su biografía, platicábamos de cómo 2 veces la Academia de San Fernando lo rechazó por mal pintor. Bueno, pues ahora resulta que era reconocido como académico de mérito en esa academia, y con tal motivo, para celebrar semejante condición, pues Goya va a pintar un cuadro que es este. Es 1780, es de un formato importante, 2.5 por 1.6 metros, es óleo sobre tela, como fue la mayoría de las obras que pintó Goya. Pues obviamente tiene 3 referentes inmediatos: el Cristo que pintó Zurbarán, el de Murillo y el de Velázquez. Se fueron sucediendo uno a uno más nombramientos hasta llegar a ser, como él aspiraba, a llegar a ser pintor de la corte, ¿sí? O pintor de cámara para el rey, ¿no? De día es un pintor burgués al servicio de la monarquía absolutista. En la noche se reúne con los librepensadores que la cuestionan. Vaya dilema el de Goya. Vamos a ver algunos cuadros. Bueno, aquí tenemos un detalle, miren, del mismo Cristo. Este cuadro pinta Goya, obviamente, allí a la familia del infante, pues, don Luis, que renunció a la sucesión. Es un cuadro grande, 2.5 por 3.3 metros, óleo sobre tela. Y miren cómo Goya se pinta aquí también de espaldas, pero allí con un lienzo preparando para pintar otro cuadro. Esta es una de las hijas, pues, de esta familia, la infanta María Teresa. Goya terminó pintando 16 retratos para la familia del infante Luis. 2 nombres le dan a este cuadro, así, Luis María de Borbón y Villabriga, o Niño aprendiendo geografía. El niño es, obviamente, Luis María de Borbón. Pero miren, aquí Goya se está comportando como todo un artista neoclasicista. Este mismo niño, Luis María, lo vamos a ver a continuación, y lo pinta Goya ahora como cardenal. Este cuadro se encuentra en el Museo del Prado, 2.1 por 1.4 metros. Tenemos un par de acercamientos de este. Sin embargo, parece ser que Goya no renuncia a su pincelada suelta, ¿se dan cuenta? Los duques de Osuna van a ser muy cercanos a Goya, y Goya va a tener una relación estrechísima con ellos. El punto es que estos duques de Osuna también le pidieron varias veces que Goya les pintara cuadros, a veces retratos o a veces cuadros para sus casas. Estos eran también auspiciantes de la nueva filosofía neoclasicista en contra de la monarquía y en contra de la iglesia. Así como los ven, aparentaban ser una familia como todas las demás, convencional, pero no, eran realmente de ideas profundamente revolucionarias. Totalmente innovador Goya, desde cuando pinta ese asalto al coche. No era común, y menos para un palacio, para una casa de descanso, pintar un tema de esa naturaleza, ¿no? Ese del asalto al coche o la caída. Y de la conducción de un sillar, mide 1.3 por 1.6 metros y está en la sala de exposición de la Fundación Francisco Goya que hay en Barcelona. Y aquí se deja ver entonces cómo el pensamiento neoclasicista, este pensamiento que va a reclamar igualdad, fraternidad, bueno, a través de los condes de Osuna, está llegando a Goya, y Goya está asimilando esa forma de pensamiento que evidentemente antes de estar cerca de las cortes no lo tenía. Otra vez viene con los Osuna, con los duques de Osuna, un trabajo de Goya
esta vez formatos pequeñitos, por aquí les vamos a ver algunos de estos cuadros, y la temática es verdaderamente extraña. En común acuerdo, fíjense que particularmente a la duquesa le interesaban también todos estos temas, bueno, al duque de Osuna y a Goya y a muchos de los que integraban estos grupos de la intelectualidad, estaban muy cautivados por la brujería, que en ese tiempo obviamente pues había cobrado mucho auge. No era novedad, por supuesto, hacía siglos atrás que se hablaba y se practicaba la brujería y todo eso, ¿no? Y buscaban a través de la brujería tratar de entender el pensamiento de las grandes masas y entonces poder entender por qué estaban anclados a su ignorancia. Uy, esto. Ya les decía que al estudiar muchas de las cartas, pasa como con Van Gogh, ¿no? Al estudiar muchas de las cartas que escribió Goya con sus amigos, se deja ver que posiblemente hasta tenía cierto grado como de esquizofrenia, lo cual no sería raro en Goya. Entonces, que Goya pinte algo así, pues bueno, dice uno, híjole, qué horror, hasta lo entiendo. Pero si yo le pido a Goya que me pinte unos cuadros para mi casa de descanso y me entrega el premio y le digo, oye, padrísimo, hazme más, y termina haciéndome 6, así, entonces no sé quién está peor, si el pintor o los duques de Osuna. Bueno, tenemos otra de las obras, les decía que pintó 6, finalmente Goya, El Conjuro o Las Brujas. Aquí otra vez ya estamos viendo a Goya, el artista que sin freno está pintando las escenas que quiere y como él quiere. Obviamente está llevando hasta aquí, está llevando al extremo su pincelada suelta. Esa estética del terror y del miedo que hay en esta obra es la estética de Goya. Miren cómo hay un triángulo allí en la parte superior, pero coloca además otro triángulo Goya en su composición, pero invertido. Pero Goya lo pinta con una luz cenital, ¿no? No habíamos visto este tipo de luz en Goya. Aquí parece que es la luz de la luna que está en la parte más alta, ¿no? En el cenit. Y miren cómo la luz, la sombra se proyecta justo hacia abajo. Esta vez no es una luz rasante diagonal, sino cenital. Un poco azul, ¿verdad? Como es la luz de la luna. Aquelarre, 44 por 31 centímetros. Aparentemente Goya para esta obra pues se basa en una historia que se cuenta que a comienzos del siglo XVI se habían llevado a la Inquisición a unas 300 personas que eran acusadas de formar parte de una secta adoradora de Satán. ¿Y qué están haciendo las mujeres? Le están llevando niños para que los devore, para que les succione la vida, el alma. Miren cómo de las tres que están sentadas, hay una que está ahí de amarillo, y miren cómo en sus pies hay un niño al cual el demonio este ya le succionó el alma y está muerto. Es que por cosas menores que esta que pintó Goya, la Santa Inquisición lleva a la hoguera a cualquiera. Aparentemente algo de lo que afectó muy, muy fuerte a Goya fue cuando enferma, ¿sí? Cuando empezó a enfermarse y unos problemas muy graves de salud que le llevaron incluso a perder el oído. Durante un buen tiempo quedó totalmente sordo. Después otra vez empezó a escuchar un poco, pero dicen que pues, a partir de su sordera, pues se empezó a convertir en un sujeto así muy, muy agrio, ¿no? Entonces, cuando el artista pinta su obra, o esculpe, o escribe, o compone, estamos viendo su filosofía. Una obra de arte es la forma más sincera de ver al artista. El artista puede hablar y puede decir, al ver la obra, allí el artista se está exponiendo tal cual es. En este momento, en 1797, 98, Goya, cuando no tiene que pintar un retrato para satisfacer el ego de aquella aristocracia a la cual él criticaba, Goya es esto. Esta la lámpara del diablo
Dicen los de la crítica de Goya que posiblemente, perdón, fue tomado de un drama de Antonio Zamora. ¿Sí? Ese drama que escribió Antonio Zamora le intituló El hechizado por la fuerza. La composición son más sencillas, ¿no? La técnica también es plenamente de Goya. Incorpora una loza aquí en primer plano y después la escena, ¿no? Con el sacerdote. Esta de San Bernardino es una pieza también monumental, mide casi 5 metros de altura, 4,9 metros de altura por casi 3 de ancho. Entonces, es una pintura que hace Goya al óleo sobre tela y que fue destinada a la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid. Goya es pintor de cámara y ya pasó por ser pintor del rey y sigue siendo muy reconocido en la Academia de San Fernando y es maestro de mérito. En fin, tiene todo un prestigio y parece ser que este cuadro pues lo pinta un tanto para estar bien con el rey Carlos. Cada vez Goya va teniendo más dominio sobre las calidades, sobre las rocas, sobre las hierbas, el pasto, las telas, las fajas, los rostros, los metales. Hemos sido testigos, pues, a lo largo de todas estas imágenes que hemos visto de la evolución que había alcanzado Goya. Y miren, aquí está la fotografía para ubicar en dónde se encuentran y cómo comparte espacios con otras obras de semejantes dimensiones. ¿Sí? Allí, en 1787, cuando el rey Carlos III, le pidió en ese año 1787 que pintara 3 lienzos para el Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid. Que debe aparecer nada más esta imagen en principio. Igual para el templo, para el mismo templo, 2,2 por 1,6 metros. San Bernardo, este Bernardo que está aquí de pie es Bernardo de Claraval, aquel que dio tanto auge, tanta importancia a la orden de Cister, la orden francesa, que tuvo una muy importante injerencia, esa orden religiosa de los cistercienses, cuando España estaba muy ocupada en la reconquista cristiana. Aquí tenemos a Santa Lutgarda o la visión de Santa Lutgarda. Y miren, del lado izquierdo tenemos la aparición de Pedro a San Pedro Nolasco de 1629, también de Zurbarán. Y entonces, bueno, se va notando, particularmente en estas obras, que Goya se dejó influir por Francisco Zurbarán. Bueno, así es como Goya estaba regresando a la pintura religiosa. Con este tipo de escenas, con estas formas, Goya se está manteniendo allí en su línea, en su estética, y está marcando claramente lo que va a ser, lo que vendrá a continuación en la pintura, que es la pintura romántica. A los románticos les encantan los monstruos, la cosa triste, la nostalgia, la desesperanza. Ese es el tema de los románticos. Así, 1793, se ausenta de las academias. A San Fernando solamente fue por ahí una semana de 1794, a los comienzos de 1794, y después le escribe al entonces director de San Fernando, perdón, Bernardo de Iriarte, le escribe que está muy contento Goya porque ha encontrado un nuevo giro en su obra y que se siente muy satisfecho con lo que está haciendo en este momento, que es pintar cuadros de pequeño formato. Vamos a ver entonces algunos cuadros. Primero el que les decía, el retrato, este es su amigo Sebastián Martínez, quien lo cuida. Es uno de los mejores retratos, bueno, me parece fabuloso retrato que pinta Goya. No es un formato muy grande, 92 por 67 centímetros. Este retrato actualmente se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, que algunos de los cuadros que vamos a ver a continuación los pintó mientras estaba allí con su amigo Sebastián Martínez. Este cuadro es uno de estos que tiene tan entusiasmado a Goya, donde él dice, ¿no? Aquí no hay límites a la imaginación, el artista se siente pleno. Bueno, para los románticos, un eje medular
un tema central de su obra justamente son los naufragios. Cada vez más abstracto, el incendio es una enorme mancha de colores y las personas allí en desgracia, amontonadas, huyendo, son una serie de pinceladas sueltas. Vamos a ver una serie de retratos, solamente vamos a ver algunos de los tantos retratos que pintó Goya, porque pues evidentemente no podemos ver toda la obra. Pero pues a Goya se le tiene ahí catalogado como un gran retratista, ¿no? No es una mesa con una escultura arriba, no, 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 no. Es doña María Luisa de Parma con su tontillo. El tontillo es esa estructura de alambres, de metal, que pues, va ahí debajo de la falda y que le da esa forma, ¿no? A la falda, la extiende. Qué contraste, ¿verdad? Del retrato anterior, el de María Luisa de Parma, a este, de la condesa de Carpio. Mucho más sencillo. Tal vez estos sean de los cuadros más famosos de Goya, ¿verdad? De lo que más se encuentra en los libros o en las revistas de arte. La Duquesa de Alba. La segunda versión de la Duquesa de Alba, la condición un poco de luz un poco diferente a la anterior, ¿no? Con un cielo más nublado, gris, pero esta vez el horizonte no está oblicuo, bueno, se ve como oblicuo, pero sí se entiende por el decrecimiento de la vegetación al fondo, que por efecto de la perspectiva aérea perdió su color verde y se convierte en un gris pardo, igual que café pardo con verdes, es donde está parada la duquesa. Aquí es notable que miren cómo está claramente señalando hacia abajo. Cuando en un cuadro vemos una mirada que no nos observa a nosotros como espectadores, sino una mirada intensa que mira hacia afuera del formato, hablando de una pintura, puede plantear en nuestra mente, en el momento que vemos la obra, puede plantear en nuestra mente una duda de hacia dónde está viendo. Buscamos la ruta de la observación de los ojos, o sea, hacia dónde está viendo. ¿Sí? Y trazamos una línea a partir de sus ojos hacia afuera, hacia donde está viendo, en el caso de que esté viendo hacia afuera del formato. Se la llama línea psicológica, pero también sucede cuando aparece una flecha o cuando una mano apunta hacia un lado, como aquí, con la duquesa de Alba, se llama línea psicológica, y es que su mano nos obliga a ver hacia abajo. Bueno, pues, ¿qué está señalando? Vamos a acercarnos a ver qué es lo que está señalando. Miren, ahí está. Goya pinta, escribe algo en la tierra, ahí junto a sus pies. Nada más que lo escribe para que lo lea como si lo hubiera escrito la propia duquesa. Si lo giramos, ¿ya ven lo que dice? Solo Goya. Y otra vez Goya volviendo a las andadas, con cada vez más pincelada suelta, en contraste con la pincelada detallada. Ya está, miren, apenas en los primeros momentos del siglo XIX, ahí está Goya pintando este famoso cuadro con la familia de Carlos IV. Un tanto como en las Meninas de Velázquez. Miren cómo en la extrema izquierda se ve allá un bastidor enorme y ese que se ve allá en la sombra es Goya. Ahí se pinta con la familia. Goya, grabador. Y para ser grabador hay que ser dibujante. Y esta es otra versión, otra vez, libre de Goya. Nadie le pedía esto, sino que Goya aprendió a hacer grabados y entonces se puso a hacer un montón de grabados, series de grabados. La técnica que prefirió Goya para sus grabados fue la del agua fuerte. Es una serie de 80 grabados que va a hacer Goya y que la temática principal es una sátira que hace de la sociedad española. Se llaman así porque, bueno, ya se tenía conocimiento desde antes de que Goya hiciera esto, de la palabra capricci. Esa palabra capricci se había empleado en varias estampas y lo usan para denominar grabados provenientes de la imaginación del artista. Este, aquí dice, es la estampa número 1, así se les llama, estampas, o les decimos grabados, es lo mismo, ¿sí? Y entonces aquí, con esta primera estampa, un autorretrato, comienzan los caprichos de Goya.
En principio, Goya no tenía pensado llamar a esta serie de grabados Los Caprichos, más bien llevaba por nombre Sueños. Estos grabados los hizo Goya entre 1797 y 98. Este tipo de obras no tiene nada que ver con el refinamiento y la intelectualidad neoclásica de la época. Esto es los desastres de la guerra. Nos queda claro que la temática de estos desastres de la guerra proviene eh, indudablemente de lo que Goya vivió en esa estancia en Zaragoza y mientras sucedía pues este asedio de los franceses contra aquella ciudad, cuando hace estos grabados de los desastres de la guerra, pues no tiene ningún problema, ¿no? Porque finalmente es un encargo del Estado y él está haciendo las veces de reportero gráfico, captando lo que está sucediendo. El claroscuro y el movimiento propios de la pintura barroca aquí forman la estética de Goya para sus grabados. Esta serie es mucho más pequeña, solamente son 33 grabados los que hizo de Tauromaquia y los hizo un poquito después de los desastres de la guerra, entre 1814 y 1816. Las dimensiones de estos grabados es muy semejante a la que hablábamos allá, es decir, la huella, la imagen, como de unos 21 por 15 centímetros o 13 centímetros. No es capaz de, solamente con unas cuantas líneas y con unas manchas, crear el volumen, ¿no? Tanto de cabeza, cuernos y el cuerpo de toro que está pues un poquito en escorzo con la cabeza proyectándose hacia nosotros. El propio Goya va a escribir al rey Fernando que quiere hacer unos cuadros de gran formato, muy importantes, en el que se hable, en el que se narre en estos enormes cuadros momentos de la guerra contra la ocupación francesa en España. Y entonces pinta estos cuadros, este y otro más que vamos a ver a continuación. Este es, así lo intitula, el 2 de mayo de 1808, en plena batalla. Es un poco complejo el cuadro, hay demasiado movimiento, muchos personajes por aquí y por allá, un tanto de pincelada suelta que ya conocemos de Goya. Entonces, el grupo está muy, muy compacto. Tal vez eso hace un poco más compleja, dificulta un poco la lectura del cuadro. Y este pues ha sido así calificado como uno de esos cuadros o de los cuadros más importantes que hablan sobre la guerra, no solamente de este momento, ¿no? En la historia, con su pincelada suelta, hablar del acto de heroicidad que en aquel momento había hecho el pueblo de España enfrentando a los franceses, que miren cómo pinta al ejército francés. Pareciera que no son varios, pareciera que es un compuesto monolítico, ¿no? Una sola estructura de muchos soldados muy juntos uno con otro, máquinas de matar con sus rifles, la lámpara que está apenas delante de ellos, miren cómo ilumina a un personaje que Goya pinta, obviamente con esa camisa blanca porque es el personaje central, que aún viendo su destino, el cual está a sus pies, bueno, a sus rodillas, porque ya está hincado este amigo, y aún así con valentía, ¿qué tal que levanta los brazos, ¿no? Así se exhiben, miren, ambos cuadros en el Museo del Prado. Compra esa finca y allá se va a vivir, ¿no? Con su nueva esposa. Y entonces Goya, estando allí casi en el encierro, pues casi no escuchaba y le padecía de cualquier cantidad de malestares,
entre las migrañas, el dolor abdominal, esas especies de alucinaciones que sufría Goya. Entonces se pone a pintar ahí adentro y va a pintar murales allí en su casa. Se les quedó el nombre de Pinturas Negras. Esta es la última obra de Goya. Las pinta entre 1820 y 1823. Este es un diagrama que más o menos muestra cómo pintó las paredes y la disposición de las pinturas. Este es otro esquema, miren, de una idea más o menos de cómo habrían lucido las paredes, las enormes pinturas en las paredes de la finca del Sordo. Esta se llama Peregrinación a la Fuente de San Isidro. Mide 1.3 por 2.7 metros. Para este momento, Goya vive entre sus 74 y 77 años. Se les llama pinturas negras por dos cosas. Evidentemente porque empleó muchísima pintura negra y otra por lo oscuro de los temas. Esta tiene dos nombres, varias tienen dos nombres. Esta se llama La Lectura o Los Políticos. Lo que se ha descubierto es que cuando se toman fotografías de las telas, ya recuperadas y demás, ¿no? Con cámaras especiales y demás, se ha notado que debajo había otros dibujos, e incluso algunas pinturas hasta más alegres, con cielos azules y aves y demás. Y después le viene, en ese periodo, entre 1820 y 23, esta especie de depresión, de drama a Goya que pinta semejantes cosas. Esta también tiene dos nombres. Aquelarre, y el otro es el gran cabrón. Obviamente se refiere al macho cabrío que está acá, que ya sabemos quién es, ¿cierto? Pero bien, es un macho cabrío que lleva parece un hábito de monje, como pintaba Goya a los monjes franciscanos, y el público toda esa gente está allí escuchando a ese macho cabrío, que es el mismo diablo. Este ya no es tan grande, Judith y Holofernes. Miren cómo en el rostro hay unas enormes manchas de colores. Quédense con el puro rostro, no con toda la pintura negra de alrededor, por un momentito. Su rostro con manchas grandes de colores, un poco raros los colores que usa Goya, pero bueno. Si ustedes se dan a la tarea en un momento dado de buscar el cuadro que hizo Matisse y que se llama Madame Matisse, pues va a ver que tiene manchas de colores. Matisse es el pintor precursor del fauvismo. Van a ver cómo esto que pinta Goya es el antecedente exacto tanto del fauvismo de Matisse, pensando solamente en el rostro, y también es el antecedente perfecto del expresionismo alemán de Otto Dix, si vemos toda la obra. Esta estaba ahí en la sala. Acabamos de ver enfrente la de el Aquelarre, ¿no? Y esta estaba justo enfrente, una de la otra. Esta es la romería de San Isidro. Esta la llama Dos mujeres y un hombre. ¿Cómo pasó Goya de hacer retratos tan bellos como los de la segunda etapa que vimos a pintar estos retratos? Saturno devorando un hijo, o Saturno devorando a su hijo, 1.4 metros por 81 centímetros. Esas son las pinturas negras de la finca del Sordo de Goya. Hasta aquí Goya, que murió en 1828 en Burdeos, en Francia. Sus restos habrían sido llevados luego a España y finalmente, decíamos, en 1919, sus restos, desde entonces, están allí en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Próximamente, más como esta, por supuesto, aquí en Rombo Negro.